El día de hoy nosotros vamos a tratar la clase de aspectos especiales de la farmacología perinatal y pediátrica. Es un gusto saludarles. Yo soy la doctora Ana Lucrecia Romero Escrivá, soy pediatra y neonatóloga y soy profesora titular de la Cátedra de Farmacología Clínica de la Universidad de San Carlos en el tercer año de la Facultad de Medicina. Hoy vamos a tratar dos poblaciones que son preponderantes, sobre todo durante nuestra práctica de ejercicio profesional supervisado, que son las embarazadas y también los niños, que son pues dos poblaciones que comúnmente vamos a tratar en nuestra práctica como médico general. Cuando nosotros hablamos de las embarazadas, es importante hacernos una pregunta que es si las embarazadas padecen alguna enfermedad. Recuérdense que cuando ustedes deciden recetar algún fármaco, algo que es muy importante recalcar es que nosotros tenemos que tener algún tipo de problema que sea lo que nos haga recetar el fármaco, porque si el fármaco no es necesario, no deberíamos de recetarlo. Sabemos que la farmacología no solo es utilizada para dar un tratamiento curativo o un tratamiento que mejore, o sea, no solo tiene un objetivo terapéutico, sino también la farmacología puede ser utilizada de manera preventiva, como es el caso de las vacunas. Pero en este caso, lo que nosotros nos vamos a preguntar es si la embarazada padece algún síntoma. Si nosotros analizamos un poquito lo que es la fisiología durante el embarazo, nosotros vamos a poder llegar a la conclusión que debido a que van a haber varios cambios fisiológicos en el volumen circulante, que va a ser más del 45 a 50%, en el tamaño de órganos como el útero, que va a cambiar no solo de tamaño, de volumen, sino va a aumentar en peso y que eso puede condicionar el desplazamiento de otros órganos como son el aparato gastrointestinal y también el aparato respiratorio, específicamente los pulmones, pues entonces es muy fácil poder concluir que sí va a haber una modificación importante en el equilibrio fisiológico y que esta pérdida de la homeostasis va a hacer que nuestra paciente pueda presentar algún signo o algún síntoma y que este signo o síntoma puede ser que en algún momento vaya a requerir de algún tipo de intervención terapéutica utilizando algún fármaco. Así que, ¿cuáles podrían ser nuestras respuestas? Bueno, pues en primer lugar, podría ser que nosotros pensemos que las embarazadas no padecen de nada. Bueno, no sé qué creen ustedes, si conocen alguna embarazada y si han visto que la embarazada pues le va súper bien durante los 9 meses de embarazo y no se queja de absolutamente nada. Número dos, podría yo hacerme el cuestionamiento de que los síntomas y los signos que la embarazada pueda tener extras puede ser que dependan de la cantidad de productos que estemos nosotros desarrollando in útero. Que si la embarazada tiene un solo producto, va a tener menos signos y síntomas, así tiene dos, así tiene tres, cuatro, cinco, lo cual puede ser cierto porque el hecho, por ejemplo, de aumentar de peso va a dar pues de alguna manera una modificación a nivel de lo que es la columna vertebral, al nivel de lo que es el centro de gravedad y el exceso de peso también nos puede dar problemas en todo lo que es el aparato musculoesquelético, así que puede ser que tenga más productos también de alguna manera puede contribuir a esos signos y síntomas que la embarazada pueda tener. O podemos pensar, pues que sí hay un buen porcentaje de embarazadas que padece algún síntoma, ya que dijimos que sí van a haber cambios importantes en la homeostasis de la fisiología de la mujer cuando está embarazada y pensar que el 100% entonces va a padecer algún síntoma. Así que, ¿qué es lo que teóricamente se ha reportado? Bueno, pues que el 90% de las embarazadas sí padece algún síntoma, o sea que en algún momento sí necesitamos recetar algún tipo de medicamento. De hecho, no solo medicamentos curativos o aliviadores
de los síntomas, sino medicamentos, en este caso, preventivos, porque recordémonos que está desarrollando un nuevo producto y ese producto pues está desarrollando nuevos tejidos. Entonces sí hay ciertos fármacos que de rutina se pueden recetar a la embarazada para poder suplir todas esas demandas que sabemos que va a tener nuevas por ese otro producto que tenemos que considerar. Cuando nosotros entonces pensamos que una embarazada, el 90% tiene algún síntoma y que necesariamente le vamos a tener que dar fármacos, pues lo otro que nos vamos a preguntar es que si existe riesgo, porque he estado repitiendo que el efecto terapéutico del fármaco es lo que nosotros vamos a buscar cuando se lo damos a un paciente, pero que nosotros no podemos separar el efecto que tiene el fármaco terapéutico de los probables efectos adversos que en algún momento se puedan desarrollar, que no sabemos si van a ser leves, si van a ser moderados o si van a ser graves, porque también no solo depende de la dosis y del tipo de fármaco, sino también va a depender de las condiciones del paciente, no solo sus condiciones fisiológicas, sino también de las condiciones genéticas. Y en este caso depende mucho del momento durante el embarazo en el que nosotros estamos utilizando el fármaco. Recuerda que vamos a tener dos momentos cuando el producto está desarrollándose, sobre todo en un periodo muy crítico que es la formación de los órganos, la organogénesis, cuando el producto tiene menos de 8 semanas, que es considerado un embrión, va a haber mucha más toxicidad. O cuando el producto ya tiene forma humana al final de la 8ª semana y empezando la 9ª semana, que lo consideramos como un feto, pues ya no van a haber tantos problemas de formación de órganos, pero ya va a haber problemas en órganos que están terminándose de desarrollar. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Pues, ¿qué podríamos pensar? Bueno, pues que no hay riesgo, que el riesgo es mínimo, que todos los fármacos representan un riesgo o que el riesgo es moderado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la opción correcta después de lo que yo he estado comentando? Bueno, pues la farmacología lo que dice es que todos los fármacos representan un riesgo. Lo podemos leer en diferentes sitios y sabemos que el riesgo depende de muchas cosas, de la dosis, por eso es que es tan importante manejar la dosis mínima que yo requiero para producir el efecto terapéutico, porque cuando doy la dosis máxima, pues si bien es cierto que voy a tener más efecto terapéutico, también voy a tener más efectos adversos. Que utilice la vía de administración que funciona bien para el efecto terapéutico, pero que aminora los efectos adversos, que en este caso, pues si no es necesario utilizar una vía parenteral, perfectamente puedo utilizar la vía oral, ¿verdad? Y muy importante que yo busque no solo el riesgo que puede dar para la mamá, sino también para el embrión o feto. Porque acuérdense, tengo dos pacientes, que es lo que yo tengo que considerar. Usted lo puede leer en su documento de farmacovigilancia o tal vez ya lo leyó, que se define ahí que los fármacos, todos son venenos, pero cuando nosotros los damos de una manera recetada, pues como controlamos la dosis, controlamos la vía de administración, estamos pendientes de cómo es el proceso del metabolismo y de la eliminación del huésped en quien lo vamos a usar, entonces con eso nosotros tratamos de minimizar el riesgo. Y en este caso no se nos debe de olvidar que la mayoría de los fármacos van a atravesar la placenta y que esto pues va a condicionar un factor de riesgo para este producto, tanto embrión o feto, pero sobre todo si está en la etapa embrionaria, en el primer trimestre. El riesgo sí es muy, muy importante, así que deberíamos de tratar que en este primer trimestre, si no es necesario, no dar medicamentos, a menos que sea el hierro, el ácido fólico, las vitaminas prenatales que se recetan de una manera preventiva por las necesidades que va a tener por el nuevo producto.
Cuando nosotros entonces hablamos de los aspectos especiales de la farmacología, tanto perinatal como pediátrica, pues hay muchos estudios. Aquí yo les presento un estudio que ha sido muy famoso, que es el estudio Pegasus en Europa, en donde nosotros vamos a ver que 84% de las mujeres embarazadas estaban tomando algún tipo de fármaco. Y de ese 84%, 36% no eran hierro y vitaminas, o sea que tomaban medicamentos que era para sintomatología que le daba el mismo embarazo. Luego tengo un estudio específicamente en España, que es un estudio multicéntrico, y aquí el estudio demostró que el 93% de las embarazadas estaban tomando algún tipo de fármaco, solo un 7% no. Así que es muy común durante el embarazo que la mujer tome algún tipo de fármaco. Lo interesante en este estudio es que el 45% de este 93% estaba tomando 3 fármacos o más. O sea que no tomaban solo uno, sino tomaban 3 o más. Así que durante el embarazo, usted tiene que considerar varios factores que son importantes para no olvidar el efecto adverso que puede producir. En primer lugar, son 2 pacientes al mismo tiempo, simultáneos, madre y feto o madre y embrión. En segundo lugar, que hay un cambio fisiológico durante el embarazo en el gasto cardíaco, en el volumen circulante, en la filtración glomerular de la mamá, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta. Que va a haber un cambio a nivel de lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos en la mujer embarazada y que lo que es importante es que siempre cuando recetamos un fármaco, nosotros debemos de sopesar si el beneficio de dar el fármaco va a ser mayor o si tiene muy poco beneficio y va a tener mucho riesgo, porque si es así, deberíamos de considerar no darlo. Hay cosas importantes para considerar que cuando hay ciertas enfermedades a nivel del embarazo pueden afectar la viabilidad del producto. Entonces, sí es necesario dar el tratamiento. Pongamos ejemplos. Si tenemos una mamá que tiene problemas de presión arterial por el embarazo, que nosotros sabemos que esto se le llama preeclampsia, y si nosotros no le damos un tratamiento para controlar la presión arterial, vamos a tener afectación en el desarrollo de ese producto. Vamos a tener un producto con desnutrición, ¿verdad? A nivel general. Y peor aún, podemos tener un producto que nazca prematuro, antes de la semana 37. Y eso va a favorecer no solo el aumento de la morbilidad del producto, pero sobre todo de la mortalidad del producto. Así que si nosotros sabemos que hay patologías que van a afectar que ese producto sea viable, pues definitivamente vamos a tener que dar un fármaco para tratar de preservar la vida, no solo de la mamá, sino también de ese futuro bebé. Entonces, tenemos factores críticos que van a modificar el transporte placentario de los fármacos y también qué efectos van a producir en el feto. Igual que ustedes lo vieron en su clase 1, pues definitivamente nos es muy importante considerar las propiedades físico-químicas del fármaco y además de eso, pues la velocidad a la que el fármaco va a atravesar la placenta y la cantidad de fármaco que va a llegar al producto. En este caso, la duración de la exposición del fármaco, las características que vamos a tener de que el fármaco se pueda distribuir en los diferentes tejidos fetales, cuál es la etapa del desarrollo placentario y del desarrollo fetal en el momento que yo estoy exponiendo a nuestro producto al fármaco, los efectos de los fármacos que son utilizados en combinación, porque a veces es necesario brindarle al paciente más de un fármaco en el tratamiento. Por ejemplo, pacientes que son diabéticas pueden requerir más de un tipo
de fármaco. También a veces cuando padecemos hipertensión arterial podemos requerir más de un tipo de fármaco, o puede ser que nos estén tratando por la hipertensión arterial y querramos dar algún medicamento que mejore la madurez de los pulmones de este producto. Podría en algún momento ser prematuro. Así que hay varios puntos que nosotros no debemos de olvidar. En primer lugar, vamos a hablar de los cambios farmacocinéticos que nosotros podemos encontrar en los pacientes, ¿verdad? Recordémonos que los efectos de los fármacos en el feto y en el recién nacido también se basan en los principios generales que tenemos sobre la farmacocinética y farmacodinámica, que va a depender de los cambios fisiológicos que pueden tener estos grupos poblacionales. Cuando hablamos de la farmacocinética, la mayor parte de las sustancias que pueden tomar las embarazadas, pues ya dijimos que puede atravesar la placenta, y esto puede hacer que exponga al producto, en este caso al embrión o al feto que está en desarrollo. Y lo que más nos puede preocupar es los efectos teratógenos que este fármaco pueda tener. Hay factores críticos que van a modificar este transporte placentario, como sabemos que son las propiedades físico-químicas del fármaco. Como dije, la velocidad a la que el fármaco puede atravesar la placenta y las cantidades que pueden llegar al feto, la duración de la exposición, las características de distribución en los diferentes tejidos fetales, y pues sobre todo la etapa del desarrollo tanto de la placenta como del feto, y los efectos de los fármacos utilizados en combinación. Cuando hablamos específicamente, podemos decir que en la embarazada vamos a ver que a nivel gastrointestinal, cuando usamos la vía oral, nosotros vamos a tener un cambio en lo que es la motilidad gastrointestinal. Entonces, se ha reportado que nosotros vamos a tener una disminución de esta motilidad gastrointestinal, y esto lo que nos va a traducir es un retardo de lo que es el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Y obviamente pues eso va a modificar la disponibilidad de fármaco que nosotros podamos tener. También vamos a ver nosotros que vamos a tener un pH que es mayor, ¿verdad? Dado que el pH de la sangre materna tiene un pH de 7,4 y la sangre del feto tiene un pH de 7,3. Entonces, vamos a ver que los fármacos ligeramente básicos con un pK superior a 7,4 se van a ionizar más en el compartimiento fetal, lo que conduce pues a más retención de iones y por ende pues a mayores niveles fetales del fármaco, ¿verdad? En el caso del pH gástrico, pues obviamente también nos puede modificar el proceso de absorción. A nivel pulmonar, pues una cosa que vamos a notar es que va a haber un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, pues debido pues a que hay un aumento del volumen circulante. O sea que si nosotros usamos farmacología que es inhalada, pues posiblemente vayamos a tener una mayor capacidad de absorción. Vamos a ver que la mujer embarazada va a tener cierto grado de hiperventilación debido a que tiene que compensar con volumen minuto su capacidad total a la hora de respirar, debido a que hay una elevación diafragmática de hasta 4 centímetros, lo que reduce el espacio a nivel de la caja torácica para tener una respiración como la tendría cualquier persona normal.
A nivel de lo que es la distribución, pues sabemos que vamos a tener un aumento del volumen plasmático. Dijimos que puede ser un aumento del volumen plasmático hasta de un 45 a un 50%. Entonces, pues eso pues también va a favorecer la capacidad que tenemos de distribuir. Pero también hemos dicho que el grado al que un fármaco se une a las proteínas plasmáticas, en particular a la proteína albúmina, puede también afectar la velocidad y la cantidad de transporte del fármaco, y en este caso del fármaco que va a llegar al feto. Así que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? El transporte va a depender también del tipo de fármaco. Por ejemplo, si es un fármaco que es muy liposoluble, pues no se va a ver afectado por la unión a proteínas, ¿verdad? Porque el transporte de las sustancias más liposolubles y sus tasas globales de equilibrio son más dependientes del riego sanguíneo, en este caso del riego sanguíneo placentario, más que de la unión a proteínas y del transporte. La eliminación, pues sabemos que en el caso del metabolismo no hay un aumento en el metabolismo de primer paso, ¿verdad? Pero sí hay un aumento de lo que es la hormona progesterona, y esta es considerada un inductor enzimático, ¿verdad? Así que es importante tomarlo en consideración. Cuando hablamos del metabolismo farmacológico, tanto placentario como fetal, sabemos que existen dos mecanismos que van a ayudar al feto a protegerse de los fármacos en la circulación materna. En primer lugar, pues la placenta participa como una barrera semipermeable y como un sitio de metabolismo de algunos fármacos que la atraviesan, ¿verdad? Se sabe que ocurren varios tipos de reacciones de oxidación aromática en el tejido placentario, ¿verdad? Como es, por ejemplo, la hidroxilación y la N-desalquilación y la desmetilación. Son algunas de las reacciones que van a ocurrir a nivel de este tejido. Y otra cosa que nosotros vamos a ver es que cuando los fármacos alcanzan la placenta y logran llegar a la circulación fetal a través de la vena umbilical, solo un 40 a 60% del riego sanguíneo venoso umbilical llega al hígado fetal. El resto se evita el hígado y entra en la circulación fetal general. Entonces, el fármaco que llega al hígado puede metabolizarse parcialmente ahí antes de que alcance la circulación fetal. Entonces, pues es importante también tenerlo en cuenta. Y por último, cuando hablamos de la excreción y estamos hablando de la embarazada, pues como hay un aumento del volumen circulante, también va a haber un aumento del flujo sanguíneo renal, y eso va a hacer que tengamos un aumento en el ritmo de la filtración glomerular que puede tener la embarazada, y que eso favorezca lo que es la excreción del fármaco. Ahora hablemos de factores que no dependen de la mamá, que fue los que hablamos anteriormente, sino de factores propios, por ejemplo, de la placenta, o de factores propios del fármaco. Ya dijimos que la placenta funciona como una barrera semipermeable, ¿verdad? Entonces es importante cuando nosotros hablamos del tamaño de la molécula. Entonces, por ejemplo, cuando los fármacos tienen un peso de 250 a 500, pueden atravesar la placenta con mucha facilidad. Y también, pues obviamente dependen de si son liposolubles y del grado de ionización que estos fármacos tengan, ¿verdad? Pero cuando son pesos moleculares de 500 a 1000, entonces sí ya les es muy difícil poder atravesar la placenta, ¿verdad? Y los que tienen un peso mayor de 1000 realmente
atraviesan la placenta de una forma súper deficiente, o sea que prácticamente no la atraviesa. Así que esto es importante considerar el peso para poder entender que eso pues hace que la placenta funcione como una barrera semipermeable. La otra cosa que es importante es que existen transportadores placentarios que han sido identificados en los últimos años, ¿verdad? Y que se ha reconocido que tienen también efectos de transporte, no solo a nivel de la placenta, sino a nivel de lo que es el feto, ¿verdad? Por ejemplo, un transportador que se reconoce mucho es la glucoproteína P, que es un transportador codificado con un gen que es el MDR1 y que impulsa hacia la circulación materna diversos medicamentos, como por ejemplo los medicamentos oncológicos y otros medicamentos, ¿verdad? También los inhibidores de la proteasa también son otros que pueden ser también substratos de la glucoproteína P. Y vamos a ver que recientemente se ha documentado que también estos fármacos pueden ser eliminados de la circulación fetal por otro tipo de transportadores. Hay uno que se conoce como BCRP y por el transportador MRP3 que está localizado en la membrana del borde en cepillo placentario. O sea que estamos hablando de que hay diferentes tipos de transportadores glucoproteicos, ¿verdad? Que me pueden ayudar a eliminar los fármacos para tener menor, pues de alguna manera, toxicidad. Como dije, solo un 40-60% llega al hígado fetal y eso sí es importante porque entonces no pueden ser el 100% metabolizado, ¿verdad? Y se va directo a la circulación fetal, lo que pues de alguna manera me afecta porque voy a tener más concentración del fármaco y puede ser más tóxico. En las propiedades físico-químicas, pues ya dije que si es liposoluble se va a absorber con mejor capacidad. También el grado de ionización va a hacer que se absorba con mayor capacidad. Si tiene un peso entre 250 y 500, pues se va a absorber de una manera muy fácil y la unión a proteínas plasmáticas también va a ayudar a que sea transportada. Así que dentro de las características farmacocinéticas de la madre, pues estas serían las que no son tan importantes, pues dependen de la placenta y de las propiedades propias del fármaco. Y las características del feto, pues es que el feto tiene menos cantidad proteica, entonces va a haber menos unión a proteínas y esta menor afinidad que la mamá a las proteínas, pues hace que haya mayor cantidad de fármaco libre y esto hace que tengamos una mayor cantidad de toxicidad. Por lo mismo, cuando hablamos de los medicamentos en el embarazo, quizá es importante recalcar que si no es necesario utilizar ningún medicamento, no deberíamos prescribirlo, sobre todo dentro del primer trimestre, ¿verdad? Eh, Siempre cuando usamos fármacos debemos de usar la menor dosis requerida para producir el efecto terapéutico porque sabemos que a mayor dosis, mayor riesgo de efectos adversos. Y como ya he repetido varias veces, restringir en el primer trimestre, que es cuando se da el proceso de organogénesis. Con todo lo que he dicho, parece que hubiera de alguna manera satanizado la receta de fármacos en el embarazo, pero sabemos que no es así, porque van a haber fármacos que son beneficiosos de forma preventiva, no solo para la mamá, sino también para ese futuro producto. Entonces aquí nos podemos hacer otra pregunta. ¿Existe alguna farmacología que sea beneficiosa? Pues sí, sí existe farmacología que sea beneficiosa. Eso está totalmente estudiado y descrito, sobre todo para fármacos puntuales. Por ejemplo, un fármaco
que ha sido de mucho beneficio ha sido el uso de los corticosteroides. ¿Y para qué me beneficia? Pues es que este fármaco dado a una mamá que puede tener el riesgo de que su bebé nazca prematuro, va a favorecer la estimulación de unas células a nivel pulmonar que se conocen como los neumocitos tipo 2 y que estas van a ayudar a la maduración pulmonar, o sea, que el bebé no padezca de una patología que se conoce como enfermedad de membrana hialina, que puede tener una alta mortalidad, sobre todo mientras más prematuro sea el bebé, por la deficiencia de la sustancia tensoactiva que es el surfactante. También se habla sobre el uso de un fármaco como el fenobarbital, que es un fármaco que se utiliza para inducir las enzimas hepáticas que favorecen el proceso de glucuronización de las bilirrubinas y que con esto hacemos que disminuya la ictericia. Lo que nos agrava no es tanto ver al paciente de un color amarillento, sino que ese exceso de bilirrubinas no solo esté fijado a nivel de piel, sino que vaya y se fije a nivel cerebral, específicamente en los ganglios basales, y que me pueda dar una afectación que se conoce como kernicterus y que me da efectos adversos graves sobre el desarrollo cerebral, o sea, que me da retardo mental. También hay otro fármaco que me gusta mucho, que después de los corticosteroides creo que es mi favorito, que es el uso de un antirretroviral, que es la sidobudina, y que lo importante es que cuando se usa durante el embarazo a partir de la semana 12, va a disminuir el riesgo de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana hasta en un 66%. Así que es importantísimo poderlo considerar. Actualmente, pues nos manejamos por los niveles de carga viral que la paciente tiene. Así que si es una paciente que tiene una carga viral alta, puede ser que no solo requiera de sidobudina, sino que requiera de 2 o 3 fármacos para poder disminuir la cantidad de carga viral y que con esto se disminuya la transmisión del virus del VIH a nuestro futuro producto. Así que es un descubrimiento pues definitivamente maravilloso. Cuando hablamos de la teratogénesis, recordémonos que viene de teratos, ¿verdad? Monstruo. Entonces, nosotros sabemos que va a existir una alteración morfológica o puede ser una alteración bioquímica o funcional que ha sido inducida durante el embarazo y que puede ser detectada durante este embarazo a través, por ejemplo, del ultrasonido, o muchas veces no la logramos ver en el ultrasonido y la vemos hasta que el paciente nace, ¿verdad? Así que es importante tenerlo en consideración. Un 2 a un 5% de pacientes que estuvieron embarazadas y que consumieron algún medicamento reportan alguna malformación congénita, aunque no consumamos medicamento, podemos tener un 2 a un 3% de recién nacidos con malformaciones congénitas que puedan tener otra causa. Importante que nosotros sepamos que existen malformaciones congénitas que son clasificadas como mayores y las malformaciones congénitas que son clasificadas como menores. Cuando nosotros hablamos de lo que son las malformaciones congénitas mayores, hablamos de malformaciones que afectan la función del órgano que está alterado en el desarrollo. Y cuando hablamos de menores, sabemos que está la malformación presente, pero no hay una afectación de la funcionalidad. Dicho de otra manera, aquí tenemos una malformación menor. Si nosotros le contamos los dedos al niño, el niño tiene exactamente 6 dedos. Y si le vemos la mano, pues no se ve una mano normal, se ve extraña por tener un dedo de más. Pero cuando yo hago el análisis de que la mano la va a poder mover igual, el lápiz y los objetos los va a poder agarrar igual, la única diferencia es que en lugar de tener 5 dedos, que es lo esperado, tiene 6. Entonces estamos hablando de que es menor porque la función de la mano no ha sido afectada.
Pero cuando hablamos de este ejemplo, en donde yo veo que tengo un paciente que tiene el labio hendido y no se ve para adentro, pero también tiene paladar hendido, y aunque tiene una premaxila en la que puede como que agarrarse al seno materno o a la pacha, vamos a ver que al paciente le va a costar succionar y también le va a ser difícil deglutir. Entonces, esta es considerada una malformación mayor porque está afectando la función de la boca y del paladar para el proceso de alimentación. En estos pacientes muchas veces se tienen que usar como prótesis que son especiales para poder hacer el sello a nivel del paladar y que el paciente pueda succionar de una manera apropiada. Cuando hablamos de las malformaciones congénitas, dijimos que existen periodos críticos en el desarrollo, tanto embrionario como fetal, para que se puedan originar las malformaciones congénitas. Y ustedes van a ver en esta imagen que está en la farmacología de Katzum en el capítulo 59 que las mayores anomalías estructurales se van a producir en el periodo más vulnerable. ¿Y cuál es el periodo más vulnerable? Pues el periodo embrionario, que es el periodo que comprende antes del final de la octava semana, o sea, en las primeras 8 semanas. ¿Y por qué? Porque es el periodo donde nosotros vamos a ver que se va a dar el desarrollo de la organogénesis, sobre todo de la semana 8 hacia la semana 12, ¿verdad? Ya los defectos fisiológicos y las anomalías menores pues se van a dar en el periodo fetal, que es a partir de la semana 9 en adelante. Así que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y que no debemos nosotros de olvidar. Entonces, cuando vamos a tomar la decisión en medicina de qué es lo que nosotros vamos a recetar, nosotros siempre tenemos que considerar que voy a tener dos tipos de contraindicación. Una contraindicación que es relativa y una contraindicación que es absoluta. Y yo comenté que cuando yo receto un fármaco tengo que estar seguro que el beneficio que mi paciente va a recibir es mucho mayor al riesgo a que voy a someter yo al paciente. Siempre tengo que tomar decisiones basadas en que el beneficio para mi paciente sea mayor que el riesgo. Entonces, pues yo voy a tener que cuando tengo pacientes con contraindicación relativa, pues yo tengo carta libre para poder dar el fármaco, porque tengo un gran beneficio y un pequeño riesgo. Pero cuando yo tengo ningún beneficio, y mucho riesgo, pues entonces la contraindicación se va a convertir en una contraindicación definitivamente absoluta. Existen en algunos otros libros clasificados los periodos críticos y se clasifican en tres. En primer lugar, la etapa de preimplantación, que es en la primera semana postfertilización y que es cuando nosotros vamos a manejar mucha toxicidad embrionaria. Aquí lo que va a suceder es que va a haber una muerte del embrión y una pérdida del producto, o sea, un aborto, ¿verdad? Así que por eso es que es tan importante que durante el primer trimestre no demos ningún medicamento que pueda ser potencialmente embriotóxico. La siguiente etapa es la etapa de la embriogénesis, que es desde la implantación hacia el término de la octava semana. Y aquí lo que nosotros vamos a encontrar es que hay una gran vulnerabilidad del embrión para que se den malformaciones específicas mayores muy importantes. Y en la etapa 3, que es la etapa fetal, lo que vamos a tener al acabar la octava semana, o sea, empezando la semana 9, es que existe todavía una diferenciación de diferentes órganos, entonces vamos a ver nosotros que van a haber defectos a nivel de cierre de paladar, de reducción de hernia umbilical, de diferenciación de genitales externos, pero sobre todo a nivel de la histiogénesis del sistema nervioso central. Allí es donde nosotros vamos a ver
los procesos en este tipo de etapa, que es la etapa fetal. Por lo mismo, tenemos que recordar que los fármacos pueden tener afinidad por ciertos tejidos y que vamos a afectar específicamente a estos tejidos. Por ejemplo, acá tengo las tetraciclinas que tienen una afinidad por fijarse a nivel de lo que son los dientes, ¿verdad? Del esmalte dentario y pues nos pueden producir manchas oscuras en nuestros dientes. Los aminoglucósidos se fijan mucho en el oído medio y eso nos puede producir ototoxicidad, o sea, disminución de la agudeza auditiva. eh, por ejemplo, los corticoides pues nos pueden afectar el funcionamiento de la glándula adrenal. ¿Por qué? Pues porque estamos consumiéndolos de forma exógena y eso puede hacer que haya una supresión a nivel del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Y el uso del propiltiuracilo, pues de alguna manera también va a afectar el funcionamiento de la tiroides. Así que hay que tener en cuenta los tejidos a los cuales se van a fijar. Cuando hablamos entonces de los fármacos, una forma fácil de poder decidir qué fármaco es adecuado y qué fármaco no es adecuado, pues es utilizar las clasificaciones de riesgo de teratogénesis. Y para esto, nosotros tenemos para el embarazo la clasificación de la FDA y clasifica los fármacos en fármacos A, B, C, D y X. Y aquí lo importante es de hacer notar que cuando es un fármaco clasificado como tipo A, es un fármaco en el cual no tenemos un riesgo aparente, es un fármaco que no hay evidencia de riesgo fetal y que puede emplearse de manera apropiada, porque el riesgo es muy remoto. Cuando tenemos un fármaco tipo B, tampoco tiene riesgos aparentes y se considera que como no hay estudios en humanos, pero en animales se ha visto que es bastante seguro, probablemente seguro. Los fármacos con clasificación C tienen un riesgo que no es detectable porque no hay estudios en humanos, pero en animales se indica que hay un poco de riesgo. O sea que es importante evitar si existe otra alternativa que sea más segura, ¿verdad? Y la clasificación D, el riesgo no se ha demostrado, pero sí existen pruebas de riesgo, así que debe de evitarse también si existe otra alternativa. Y el fármaco clasificado con X tiene una contraindicación absoluta, o sea, quiere decir que hay evidencia de riesgo fetal humano y que el riesgo es mucho más grande que el beneficio. Por esa razón, el fármaco clasificado como X debe evitarse. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de contraindicación, el fármaco tipo A tiene semáforo verde, o sea que tiene cero contraindicación. El fármaco B y C tiene, al igual que el D, una contraindicación relativa. Siempre tenemos que ver qué tanto riesgo y qué tanto beneficio. Y el fármaco X, como dije, tiene una contraindicación absoluta. Existen pues otras clasificaciones más específicas de la FDA en donde ya categoriza por subcategorías y especifica más el riesgo que el paciente puede tener. Por ejemplo, en la clasificación B ya podemos categorizarlo como B1, B2 y B3, ¿verdad? En B1, los estudios en animales no han demostrado un aumento del daño fetal. En el B2, los estudios en animales son inadecuados o pueden no existir y los datos que tienen no han demostrado aumento del daño fetal. Y el B3, los estudios en animales sí han evidenciado que hay aumento del daño fetal, pero el significado en humanos realmente es incierto. O sea que aquí le da como que una mayor especificación a la categoría B.
las demás categorías pues se siguen considerando igual. Vamos a poner en este caso un ejemplo. Tengo aquí una señora de 35 años, que era una señora que previamente era sana, pero que tenía sobrepeso cuando inició su embarazo. Y entonces en la semana 20 de gestación se dieron cuenta que el incremento que había tenido de peso, si bien es cierto que empezó el embarazo con sobrepeso, había sido exagerado, ¿verdad? Entonces, la doctora que le estaba tratando pensó que probablemente lo que la paciente tenga pueda ser una diabetes gestacional. Así que decidió darle tratamiento para esa diabetes gestacional. ¿Cuál creen ustedes que sería el tratamiento inicial para la diabetes gestacional? De ese tratamiento que ustedes creen que debería ser el inicial, tienen que preguntarse, ¿es seguro este tratamiento para mi producto, embrión o feto? Y de todos los tratamientos que pude haber pensado para la diabetes gestacional, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado basándome en la clasificación de la FDA? Bueno, pues es importante que sepamos que un 0,4 a un 5% de las embarazadas puede padecer de diabetes gestacional. La diabetes per se, o sea, la misma enfermedad, aún no le den tratamiento a la mamá, va a tener un factor dismorfogenético, o sea, quiere decir que la paciente puede incluso tener abortos o tener una alta mortalidad hasta de un 20% y de malformaciones congénitas. Y se sabe que los hipoglicemiantes orales no deberían de ser indicados, sino que el tratamiento inicial para la diabetes gestacional debería de ser la dieta, ¿verdad? Si no mejoramos con una adecuada dieta, con un adecuado control de dieta, entonces sí podríamos utilizar el tratamiento farmacológico. Recordemos que cuando tratamos pacientes siempre vamos a tener dos rubros de tratamiento. El tratamiento farmacológico, que es lo que nosotros vamos a aprender sobre todo en la cátedra de farmacología clínica, pero también sabemos que hay enfermedades que tienen un complemento con el tratamiento no farmacológico y este es el caso de la diabetes, en donde la dieta del paciente es sumamente importante para apoyar el tratamiento farmacológico. O puede ser que sea la primera elección antes de iniciar el tratamiento farmacológico. Así que en este caso, nuestro tratamiento elegido sería la insulina. Pues, ¿por qué? Porque está categorizada como una categoría D. Así que sería el tratamiento que nosotros podríamos utilizar con seguridad, pues no afectaría al feto y beneficiaría mucho a esa mamá que no hizo bien la dieta o que no mejoró a pesar de una buena dieta. Vamos a hablar otro ejemplo, es una mujer de 25 años. Esta señora, pues en la quinta semana de gestación, ve que tiene una enfermedad valvular cardíaca y que hace 2 años le realizaron un reemplazo de lo que es su válvula mitral. Habitualmente, antes de que quedara embarazada, su tratamiento era warfarina, penicilina y digoxina. Entonces ahora las interrogantes podrían ser, bueno, ¿es seguro la warfarina, la penicilina y la digoxina para mi producto? Y aquí lo que yo tengo que ver es cómo está clasificada cada uno de los tres fármacos según la FDA. Y así es como yo voy a decidir si es seguro o no es seguro. Eh, si no fuera seguro, ¿qué cambios podría yo hacer? Y si es seguro, pues lo dejo como está el tratamiento porque es obvio que la paciente lo va a necesitar de por vida y es una paciente joven. Yo no la puedo condenar a que no se embarace porque no debería de estar tomando medicamentos. Entonces, hablemos primero de lo que es la anticoagulación. Sabemos que la warfarina está clasificada como un medicamento tipo X, con lo cual está contraindicada durante el embarazo. Entonces, ¿qué tratamiento podríamos nosotros dar para sustituir? Bueno, pues una heparina de bajo peso molecular, pues
Por lo mismo, no va a llegar al feto y está clasificada como categoría B. Y dijimos que la categoría B era una categoría que podía ser administrada. La penicilina está clasificada como tipo A, o sea que es un medicamento que es seguro, se utiliza en niños, así que no hay ningún problema con que la siga tomando, o sea, se la siga administrando. Y la digoxina es un medicamento que favorece la contracción eh, cardíaca y que está clasificada como tipo C. O sea que también es un medicamento seguro que puede seguir la paciente sin ningún problema. Así que el único fármaco que vamos a cambiar, a sustituir para mantener la anticoagulación es la warfarina. Así es como nosotros debemos de analizar basados en las tablas que ya tenemos que los medicamentos han sido exhaustivamente estudiados tanto para la madre como para el producto. Cuando hablamos de los fármacos, nosotros siempre vamos a tener nuestra primera elección porque va a llenar el perfil farmacológico, o sea que va a ser un medicamento que tiene eficacia, o sea, tiene muy buen efecto terapéutico, va a ser un medicamento con pocos efectos adversos, va a ser un medicamento que es conveniente y si se puede, va a ser un medicamento que es económico, que es barato. Ese es nuestro fármaco ideal y nuestra primera elección. Pero cuando no se dan todas las condiciones, tenemos que recordar que lo que a mí más me importa, en primer lugar, es que sea eficaz, la eficacia del medicamento, el efecto terapéutico. Y en segundo lugar, que produzca pocos efectos adversos, ¿verdad? Y de ahí, pues lo conveniente y el costo, pues lo puedo sacrificar un poco. Pero por eso mismo, siempre tengo mi primera elección y mi segunda elección. Y hay fármacos, pues que definitivamente no se utilizan en niños, entonces mucho menos en un producto que todavía no ha nacido, porque producen afectación en diferentes tejidos del cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo de las tetraciclinas, que no solo manchan los dientes, sino más preocupante que eso, tienen una fijación a nivel óseo, sobre todo en las epífisis, y esto hace que no haya un adecuado crecimiento de nuestro pequeño paciente. Ahora vamos a hablar de nuestra última parte, que son los fármacos durante la lactancia materna. Pues no es una clase de lactancia, pero es muy importante saber que es el mejor alimento que le podemos dar a nuestros pequeños pacientes, porque en primer lugar, si hablamos de inmunología, es una proteína que es de nuestra misma especie. O sea que cuando yo le doy mi leche, le estoy dando una proteína humana. Y cuando yo le doy un sucedáneo de la lactancia, o sea, una fórmula de primera etapa, yo le estoy dando leche de otra especie, porque le doy leche de la vaca o leche de la cabra. Entonces le doy una proteína que no es humana y que eso va a favorecer que algunos niños no la reconozcan bien y que puedan desarrollar procesos alérgicos, no solo en piel, sino a nivel del aparato gastrointestinal. Recordémonos que el intestino es un órgano que es muy inmunológico, así que es muy importante considerarlo para preponderar la lactancia materna sobre el uso de fórmulas, que no es exactamente igual, aunque sea muy cara y aunque esté muy promocionada y sea muy famosa. La lactancia tiene muchos beneficios a nivel del bebé, pues obviamente que es como un antibiótico porque tiene componentes como la lisozima, como la lactoferrina, que van a favorecer efectos bacteriostáticos y bactericidas cuando el niño lo consume, aparte de darle factores bífidos, o sea, probióticos que también de alguna manera van a favorecer. Tiene también anticuerpos, todos los anticuerpos que la mamá haya generado de las enfermedades que le han dado o de las enfermedades con las que ha estado en contacto. Entonces también cada vez que le damos de mamar es como que le diéramos una vacuna. Así que es muy importante considerarlo.
protege mucho contra enfermedades crónicas porque, por ejemplo, no le damos un exceso de carga proteica, entonces vamos a tener niños con menos riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad y eso favorece pues que tengamos menos enfermedades como la diabetes. También pues le damos un vínculo emocional afectivo y esto pues va a favorecer la inteligencia emocional. También cuando le damos de mamar lo estimulamos de alguna manera auditivamente porque le hablamos, le cantamos o táctilmente porque lo cargamos y lo acariciamos. Entonces eso también mejora el coeficiente intelectual, no solo por componentes como los ácidos grasos poliinsaturados que tiene la lactancia, sino porque hacemos mucha estimulación mientras estamos cargando al bebé. Y a la madre, pues algo que es muy importante es que va a disminuir el riesgo de cáncer, no solo mamario, sino también a nivel cervical. Es importante también que va a disminuir el riesgo de hemorragias, porque recuérdense que cada vez que el niño succiona se estimula no solo la producción de prolactina, sino también la oxitocina que inyecta la leche. Entonces, esa oxitocina también favorece que haya una contracción del útero y que con esto haya menos hemorragia. Pues otra cosa que es importante es que cuando damos una lactancia exclusiva, también vamos a tener un consumo de calorías que puede ser hasta de 300 kilocalorías y esto va a favorecer que la paciente vuelva a recuperar el peso previo antes de quedar embarazada, lo cual también es algo bueno porque la obesidad pues es una enfermedad que me va a condicionar enfermedades crónicas como la diabetes o cardiovasculares como la hipertensión. Así que es importante decirlo y comentarlo. Existen otros beneficios, pero estos creo que son los beneficios más importantes. Y en el caso de los niños, me importa mucho que hay una disminución de lo que es el riesgo de muerte súbita, ¿verdad? Porque pues mientras damos de mamar, el niño lo tenemos que tener cargado. No le podemos dar de mamar acostado en su cunita, entonces esto pues disminuye ese riesgo. También vamos a ver que va a estimular sistemas enzimáticos y metabólicos a nivel del lactante, lo cual también es algo que es muy bueno. Si nosotros hablamos sobre eh, las características que tenemos que considerar cuando le vamos a dar algún medicamento a la mamá que está dando lactancia, porque en este caso estamos hablando de que la que va a tomar el medicamento es la mamá. Entonces, la afectación que puede tener durante el proceso de formación y desarrollo en el embarazo y la afectación que el consumo de este fármaco puede tener durante la administración de la lactancia materna, que de alguna manera va a llegar en la lactancia materna con menor biodisponibilidad, o sea, vamos a tener menores cantidades que cuando estamos hablando de un producto que tiene una conexión intravenosa directa a través de lo que es la placenta. Cuando hablamos de la madre lactante, sabemos que un 90-99% también de las madres que dan lactancia materna toman fármacos, sobre todo en la primera semana. Y muchos de estos fármacos de la primera semana tienen que ver con el alivio del dolor, pues por la cirugía que se les haya practicado, que puede ser que necesite una cesárea o porque el tamaño del producto hacía que el producto pudiera correr el riesgo de rasgar a la mamá, entonces se le hace un corte que es la episiotomía y que también va a generar dolor en nuestra paciente. Otra cosa que es importante es que nosotros consideremos que si realmente necesita el fármaco y si realmente necesita el fármaco que sí es dañino, o sea que tendríamos que buscar en la clasificación si realmente le va a dar un riesgo para ese lactante. Entonces, si es imprescindible que no sea contraindicado durante
la lactancia. Y el hecho de que sea un fármaco y que atraviese la lactancia no significa que el fármaco sea tóxico. Por eso es importante en nuestra búsqueda en las clasificaciones de la FDA para estar seguros de que estamos haciendo lo correcto, porque muchas veces lo que más se facilita al doctor es, mire, le voy a dejar antibióticos, así que durante este tiempo no le dé de lactar. Pero aquí el problema es que el proceso que produce la leche es la succión. O sea que en el momento que la mamá le deja de dar de mamar, o sea, no hay estimulación para la producción de leche porque no hay succión. Y eso sí va a ser un problema porque si son 7 días de tratamiento, en esos 7 días va a perder la producción. Si no es en el 100%, pues sí en un 80 o un 70%. Así que puede ser muy grave porque cuando lo querramos regresar, posiblemente ya no va a ser tan fácil. Hay que recordar que cuando los fármacos están atravesando la glándula mamaria, lo hacen por difusión pasiva y que el peso es muy importante porque cuando son moléculas de bajo peso, favorece que puedan atravesar con mayor facilidad las membranas celulares. Y lo otro que es importante es que también se van a excretar en algo que es el transporte activo. Cuando hablamos de los factores maternos, pues sabemos que los fármacos que son liposolubles se van a excretar con mayor concentración en la leche materna. También sabemos que si tenemos una mamá que tiene insuficiencia hepático-renal, entonces el fármaco consumido no se va a eliminar con la misma eficiencia y va a haber mayor fármaco biodisponible en el torrente sanguíneo y esto va a favorecer que haya mayor paso del fármaco a la lactancia materna. Y las propiedades físico-químicas, lo mismo, ¿verdad? O sea, la fracción no ionizada se va a difundir más a la lactancia materna, ¿verdad? Los fármacos que son básicos también se van a difundir mejor a la lactancia materna, los liposolubles también van a pasar mejor y los de peso molecular bajo también van a pasar mejor. Y cuando hablamos de los factores del niño, es sumamente importante la frecuencia de las tomas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos consumiendo un fármaco y el niño toma la lactancia materna cada hora, eso significa que va a tener mayor probabilidad de consumir el fármaco. Pero si nosotros espaciamos las tomas a más cantidad de horas, vamos a tener menor probabilidad de que el niño consuma el fármaco, ¿verdad? Así que podríamos espaciarlas a cada 3 horas, cada 4 horas, cada 5, cada 6 horas, o sea que mientras más espaciadas, menor probabilidad. Y la otra cosa que es importante es que la absorción oral en el niño, la absorción digestiva del niño es mayor a la del adulto. Entonces, eso va a condicionar que tengamos más fármaco biodisponible. Cuando hablamos del metabolismo, bueno, pues el fármaco se va a metabolizar con menos facilidad que en el adulto, sobre todo antes de los 4 años. Después de los 4 años, pues sí, ya vamos a verlo más parecido al del adulto, ¿verdad? Porque todavía los sistemas a nivel hepático todavía no están tan bien desarrollados, ¿verdad? Entonces, por eso es importante los menores de 4 años estar pendientes de que utilicemos la dosis mínima necesaria para producir el efecto terapéutico. Y sobre todo en los recién nacidos, vamos a ver que hay una disminución de la función renal y esto pues favorece que no se excrete el fármaco y que esté más fácilmente disponible. Los fármacos en la lactancia también se clasifican como A, B y C, ¿verdad? La A son fármacos compatibles con la lactancia, no hay ningún problema, se pueden utilizar. La B se pueden utilizar, pero hay que vigilar en el lactante si se presentan efectos adversos, o sea, hay que tener precaución. La B asterisco, hay que tener precaución y no tenemos datos suficientes sobre el uso de este tipo de fármacos B asterisco eh, con la lactancia materna. Y la C sería la X de la clasificación en el embarazo.
está contraindicado porque hay evidencia de que existen efectos adversos importantes por el paso del fármaco a través de la lactancia materna. Entonces, aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, el paracetamol que se utiliza mucho pues para el dolor y sobre todo para la fiebre. Vemos que para el embarazo se clasifica como B, o sea, sí se puede dar. Y para la lactancia se clasifica como A, o sea que es muy seguro, no hay ningún problema. Ya cuando hablamos de AINES como el ibuprofeno, la indometacina, pues ya vemos que hay algunos que son clasificación C, otros B, ¿verdad? Otros son clasificación D, pero que en la lactancia todos son clasificación A, ¿verdad? Porque aquí ya no tenemos un producto que está en formación y en desarrollo, ¿verdad? Entonces es muy importante que por eso la categorización es diferente. Em, Hay que saber cuáles son los efectos adversos más comunes que los diferentes fármacos pueden dar, porque entonces podemos vigilar al lactante sobre los efectos adversos que consideramos puedan pasar. Por ejemplo, acá los salicilatos pueden producir acidosis metabólica, el fenobarbital me puede dar sedación, eh, los antihipertensivos me pueden bajar la frecuencia cardíaca, me pueden dar bradicardia o también me pueden dar hipotensión. Entonces es importante para poder vigilar. Pero quizá de cómo podemos hacer nosotros el diagnóstico de si el fármaco es permitido o no es permitido, lo podemos ver en esta página, que es una página excelente que se la recomiendo para la vida, que es una página de la Sociedad Española de fármacos en lactancia materna, de APILAM. Es una asociación que se dedica a proteger la lactancia materna y que constantemente está estudiando diferentes fármacos para poder publicar en su página y con esto tratar de evitar que cuando se le receta un medicamento a una mamá que está dando lactancia materna, se quite la lactancia materna por todos los beneficios tan buenos que tiene no solo sobre la mamá, sino principalmente en el bebé. Así que cuando vayamos a hacer nuestra búsqueda, nosotros nos metemos en www.e-lactancia.org y siempre vamos a consultar el fármaco antes de decidir quitar. ¿Cuáles son los fármacos que están contraindicados en la lactancia materna? Pocos, o sea, realmente la mayoría de fármacos pueden darse sin ninguna preocupación, pero obviamente hay fármacos que no deberíamos de utilizar, como son las drogas de abuso ilegal, porque definitivamente son nocivas, no solo para la mamá, sino también para el bebé. Los medicamentos contra el cáncer, los antineoplásicos, sí están totalmente contraindicados. Y si una mamá tiene cáncer, pues definitivamente el riesgo de que dé de mamar y no le den el tratamiento es hasta de muerte para la mamá. Así que hay casos muy puntuales donde definitivamente no voy a poder dar la lactancia materna y tengo que administrar un sucedáneo de la lactancia materna, una forma. Y también, pues existen algunas enfermedades en las que la lactancia materna va a estar contraindicada, por ejemplo, los errores innatos del metabolismo, cuando tenemos defectos de cierto tipo de enzimas, ¿verdad? Como en este caso de la galactosemia, también la deficiencia primaria de lactasa, ¿verdad? O en este caso, una enfermedad infecciosa como es el VIH, que no es una contraindicación absoluta porque puede darse la lactancia materna, pero durante el tiempo que dure, el paciente tiene que tomar su tratamiento antirretroviral, tanto la mamá como el bebé que está lactando, porque con esto disminuye la carga viral y no hay tanto problema de que pueda ser transmitido el virus. Así que ya para terminar esta clase, pues como diría la doctora Torres, que es una frase de ella, los puntos clave que nosotros vamos a recordar cuando utilizamos fármacos en la lactancia materna serán, número uno, utilizar la vía por la que menormente se pueda absorber el fármaco
para producir el efecto terapéutico que busco y así tener pocos efectos adversos. ¿Y cuál sería esa vía? Pues lo ideal sería que pudiéramos utilizar la vía inhalada. El problema acá es que pocos medicamentos pueden ser utilizados por esta vía, casi que solo los medicamentos para los problemas respiratorios como la rinitis, la sinusitis y el asma, ¿verdad? Sí existen medicamentos que se usan en otros países, por ejemplo, la insulina inhalada, pero aquí todavía nosotros no tenemos acceso a ella. Así que el problema de esta vía es la poca disponibilidad de los diferentes tipos de fármacos. Si no disponemos de la vía inhalada, pues la siguiente en nuestra lección sería la vía oral. Pues ¿por qué? Porque la absorción no es al 100%, pero sí podemos producir efectos terapéuticos buenos, dependiendo del tipo de enfermedad. Lo que tenemos que tratar de evitar, si no es una enfermedad grave de urgencia, es no utilizar la vía parenteral, específicamente la vía intravenosa, porque sabemos que vamos a tener una alta disponibilidad de lo que es el fármaco y eso pues va a favorecer los efectos adversos. También es importante que utilicemos medicamentos con vidas medias cortas para tener menos posibilidad cuando el paciente tome la lactancia materna de que pueda llegar el fármaco a la lactancia materna. Lo he dicho varias veces, las dosis mínimas requeridas para producir el efecto terapéutico deseado. Traten de no utilizar fármacos que se conviertan en metabolitos activos porque los metabolitos activos tienen vidas medias más prolongadas. Eh, Trate de no utilizar los fármacos para siempre, por periodos prolongados. Obviamente hay enfermedades que requieren que el fármaco sea para toda la vida. Pongamos un ejemplo, una señora que es VIH positiva, pues va a tomar el fármaco para toda la vida porque no se va a curar del ser VIH positiva y lo que se está buscando es que no desarrolle el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una mamá que tiene diabetes, pues va a tener que tomar el tratamiento o inyectarse el tratamiento para la diabetes mellitus para toda la vida, porque no se le va a curar la diabetes. Entonces, hay medicamentos que pues sí tenemos que utilizar para siempre. Pero, por ejemplo, los antibióticos, ¿sí? Eh, Son medicamentos que se usan por periodos cortos, dependiendo del tipo de proceso infeccioso. Cuando hablamos de la lactancia materna en específico, la mamá debe de esperar de 30 a 60 minutos después de dar de mamar. ¿Por qué? Porque recuérdense que dije que el estímulo para la producción de leche es la succión, porque se estimula la liberación de prolactina y hay una producción en esos primeros 30 minutos después de dar de mamar abundante de nueva leche. Entonces, por eso tenemos que esperar de media hora a 60 minutos y con eso vamos a tener menor concentración del fármaco a nivel de lo que es la lactancia materna. Dije que es importante poder espaciar la frecuencia con la que se alimenta el niño, así que ¿cuánto sería lo mínimo que la podría espaciar para tener menos riesgo de consumirla a través de la lactancia materna? Pues cada 3 horas hasta cada 6 horas, si la edad del paciente me lo permite. Y pues lo más importante, siempre que yo receto un medicamento, es explicarle los probables efectos adversos que puede tener, los más comunes, y quizá también explicar los graves, para que entonces podamos monitorizar al paciente que está consumiendo el fármaco. Y si nosotros preferimos los fármacos de uso común, pues son fármacos que tienen años de estar siendo utilizados y esto pues hace que tengamos una menor probabilidad de efectos adversos graves. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta. Si tienen preguntas, pueden comunicarse con cada profesor tutor en su grupo de WhatsApp y cuando ya esté funcionando nuestra plataforma, que creo que será a partir de la siguiente semana, también pueden poner en la plataforma sus dudas para que su profesor tutor se las pueda aclarar.
les hago el recordatorio de que lo más importante, tanto en la embarazada como en la madre que está dando lactancia materna, es preguntarse si realmente es necesario recetarle un fármaco, porque si no es necesario, no se lo recetemos. Les agradezco su atención, les agradezco su paciencia. Como dije, las preguntas pueden dirigirse a cada profesor tutor para que les pueda aclarar a través de la plataforma de la universidad o también a través de sus grupos de WhatsApp con su profesor tutor o de su correo institucional. La bibliografía para estudiar para el examen, tanto corto como para el examen parcial y el examen final, es la farmacología básica y clínica de Katsun. Específicamente el capítulo 59 de la página 1013 a la página 1022. Hay otras farmacologías que yo consulté para poder hacer la clase, pero la farmacología que ustedes deben de estudiar es Katsun, debido a que nuestro libro base, que es Goodman y Gilman, no tiene un capítulo para este grupo poblacional. Les deseo una feliz semana y